Bienvenido o bienvenida a una historia aburrida. Este es un espacio donde las voces del pasado no gritan, sino que susurran, donde la historia no corre, camina. Aquí las batallas no retumban, sino que se desvanecen en la distancia. Y los grandes acontecimientos simplemente se despliegan con lentitud, como una hoja que cae al suelo en medio del silencio. Quizá estás acostado o dejando que tus pensamientos floten suavemente en medio del cansancio. Tal vez estás buscando compañía en una noche larga o simplemente deseas dormir mientras alguien te cuenta algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Sea cual sea la razón que te trajo hasta aquí, me alegra que hayas llegado. Hoy te invito a un viaje distinto. No iremos al castillo, ni a la mesa del rey. Viajaremos a los barrios bajos, a las calles embarradas de una ciudad medieval. Te contaré cómo era despertar con el olor del estiércol en el aire, cruzar callejones estrechos repletos de moscas y trabajar todo el día sin descanso, rodeado de ruidos, humedad y gritos. Veremos cómo era la vida del ciudadano común en una ciudad donde no había baños, ni cañerías, ni agua limpia, donde el pan era duro, el aire denso y la oscuridad llegaba temprano. Y también, más adelante, subiremos lentamente hacia las torres de piedra para ver cómo vivían los que lo observaban todo desde arriba. Antes de comenzar nuestro recorrido, solo te pido algo muy sencillo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas historias y comenta de dónde eres y a qué horas me estás escuchando. Una vez hecho esto, comenzaremos nuestro viaje, porque esta noche quiero que imagines sin prisas, sin sobresaltos, qué se sentía vivir un solo día en una ciudad medieval. ¿Por qué no aguantarías ni un día en una ciudad medieval? Los primeros olores del día. Imagina que tus ojos se abren con dificultad aún antes del amanecer. La habitación en la que has dormido no tiene más que unos tablones irregulares como suelo, una manta de lana vasta que no alcanza a cubrirte entero y una pequeña ventana cubierta con piel de animal estirada y endurecida que apenas deja pasar la luz tenue de la luna. No hay vidrio, no hay aislamiento. El aire nocturno ha entrado toda la noche, dejándote los pies fríos y los huesos húmedos. Respiras profundo, y lo primero que notas no es el silencio, sino el olor. Ese aroma denso, agrio, casi sólido. Es una mezcla de humo, humedad, estiércol, grasa rancia y algo más difícil de definir. Quizás hongos creciendo entre las paredes, quizás restos de comida podrida. Es un olor que no se va, que se adhiere a las mantas, al cabello, a la piel. Un olor que no se discute, porque no hay alternativa. Es simplemente el aire de la ciudad. Te levantas lentamente y pisas el suelo de madera desnuda que cruje bajo tus pies. Si tienes suerte, no hay ratas. Si no, alguna ya habrá dejado sus marcas en las esquinas. En tu hogar viven 6, 7 personas, quizás más. La cama que compartes es solo una entre varias, colocadas casi una junto a la otra para conservar el calor. No hay intimidad. Todos se despiertan con el mismo crujido de tus pasos. La ropa que te pones es la misma que llevas desde hace semanas. Una túnica de lana áspera, con olor a humo y sudor, sucia en los bordes, endurecida por la mugre y el uso. Sales de casa empujando una puerta que apenas se mantiene colgada de sus bisagras de hierro, y entonces el mundo entero te golpea con más olor. La calle es estrecha, de tierra húmeda, y está llena de charcos que no son solo agua. Son el resultado de días, quizás semanas de desechos acumulados, lluvias ocasionales y animales que pasan sin descanso. Aquí no existe el concepto de alcantarillado.
Las casas están tan juntas que casi se tocan por los techos, creando una sombra perpetua, incluso cuando el sol comienza a salir. Y tú, en este día, eres un muchacho de 14 años que trabaja como aprendiz de curtidor. No porque lo hayas elegido, sino porque no había otra opción. Tu padre murió de fiebre el invierno pasado. Tu madre lava ropa ajena y tus hermanos pequeños todavía no pueden trabajar. Así que cada día sales antes de que el gallo cante, cruzas las calles a pie, esquivando montones de basura, evitando perros famélicos y cuidándote de los desperdicios que caen desde las ventanas superiores. Sí, porque en la ciudad medieval no hay baños. La orina, el agua sucia y los restos de comida se tiran por la ventana. A veces alguien grita "agua va" para advertir, pero muchas otras veces simplemente cae. Tus zapatos son poco más que una suela de cuero amarrada con cordones. El barro se filtra por los lados, se mete entre los dedos. No puedes caminar deprisa porque cada paso es una trampa. Un charco que parece superficial se hunde varios centímetros. Una piedra suelta te puede torcer el tobillo. Hay zonas donde el agua estancada lleva días y el zumbido de las moscas es constante, como una canción desagradable que nunca se detiene. Los olores cambian mientras avanzas. Pasas junto al matadero, donde cuelgan restos de animales despellejados. El aroma de la sangre seca se mezcla con el del cuero curado y el sebo derretido. Luego atraviesas el mercado, donde ya algunas mujeres han comenzado a colocar verduras, raíces y pescados sobre mantas en el suelo. No hay refrigeración. Lo que no se vende en el día se pudre. Y el pescado... Bueno, el pescado ya apesta desde que lo descargaron al anochecer anterior. Todo este recorrido lo haces sin desayunar. La comida es un lujo. Quizá más tarde te den un trozo de pan negro, duro como una piedra, o una papilla caliente hecha de cebada y agua. Pero ahora, mientras caminas con el estómago vacío y los pulmones llenos de aire viciado, sabes que aún falta mucho para que el día comience realmente. Lo que has vivido hasta ahora, esta simple caminata matutina, ya es más de lo que muchos podrían soportar, pero aún no hemos llegado al taller. Aún no comienza el trabajo. Aún no empieza el ruido constante, el olor más penetrante, el contacto con químicos, tintes, fuego, grasa. Y ya estás agotado. El taller y sus sombras. Finalmente, llegas al taller. Un edificio de piedra tosca, con vigas de madera oscurecidas por años de humo y hollín. No hay letreros, ni ventanas amplias, solo una puerta pesada que se abre con un chirrido seco, como si también ella estuviera cansada. Al cruzar el umbral, una nube espesa de olores te envuelve. Es una mezcla agria de curtientes, aceites animales, sudor y algo más tenue pero persistente: la tinta. Este taller en particular, aunque rudimentario, trabaja en varias actividades. El maestro imprime pequeños folletos, encuaderna manuscritos viejos y repara libros desgastados que llegan de monasterios cercanos. Pero tú no haces nada de eso. Tú eres aprendiz. Y en este lugar, eso significa obedecer, cargar, frotar, limpiar y callar. La primera tarea del día es preparar el fuego que funde el plomo. No usas guantes, ni gafas, ni protección. Tomas pequeños bloques fríos y opacos, los colocas con cuidado sobre un horno improvisado y observas cómo se derriten lentamente. El aire se vuelve más pesado. Hay un olor metálico, caliente, casi mineral, que se mete por la nariz y se queda allí durante horas. Mientras tanto, el maestro ya está gritando que falta madera, que las prensas están sucias, que las bandejas de tipos móviles están mal ordenadas.
A tu alrededor hay cajas con cientos de pequeñas piezas de plomo, cada una con una letra distinta. La mayoría son ilegibles para ti. No sabes leer. No necesitas saberlo. Solo debes colocarlas en su sitio correspondiente, según el tamaño, el grosor y la forma. Cada letra tiene su espacio en bandejas de madera. La E minúscula es la más abundante. Las Z y las X escasean. Y tú pasas largas horas, con los ojos entrecerrados por el humo, clasificando, limpiando y ordenando esas diminutas piezas con dedos ya ennegrecidos por la grasa y la tinta vieja. El maestro trabaja en una mesa grande. Sus manos son fuertes, manchadas de negro, y su voz siempre tensa. Imprime con cuidado una hoja tras otra, girando el rodillo, colocando el papel, retirándolo sin arrugas. Cada hoja impresa es un pequeño triunfo, y cada error un motivo para gritarte. A veces, para golpearte con la regla de madera que lleva colgada del cinturón. No hay suavidad en la enseñanza, solo repetición y castigo. En una esquina del taller hay trapos manchados de tinta, cubetas de madera donde se limpian los tipos y un banco donde pasas buena parte del día sentado, frotando letras con una mezcla áspera de agua, grasa y ceniza. El trapo que usas ya está sucio antes de tocarlo. Tus uñas se tiñen de negro. Tus dedos, aunque aún jóvenes, ya tienen pequeñas grietas que arden al contacto con los líquidos calientes. A medida que avanza la mañana, el calor dentro del taller se vuelve denso. No hay ventilación, no hay pausa. El sonido constante de la prensa, al moverse un chirrido regular, casi hipnótico, se mezcla con las pisadas apresuradas, los rezongos del maestro, el golpeteo de herramientas y el crujido del cuero al encuadernar. No hay silencio, pero tampoco hay música ni palabras suaves. Solo el ritmo monótono de un lugar donde el trabajo no se cuestiona. Algunas veces llega un cliente. Un monje que quiere un sermón duplicado, un comerciante que encarga una lista de precios, un noble que deja un manuscrito polvoriento para ser copiado. En esas ocasiones debes apartarte, bajar la cabeza y no hacer ruido. No eres parte de la transacción. No existes. El mediodía se acerca. Tu estómago lleva horas vacío. Si tienes suerte, recibirás una pequeña pausa para comer pan duro y beber algo de agua que ha reposado toda la mañana en un cántaro. Si no, seguirás trabajando mientras el sol llega a su punto más alto, iluminando apenas el interior del taller por rendijas que parecen hechas a propósito para dejar entrar la luz, pero no el aire. Y mientras limpias otro juego de tipos, mientras tus dedos vuelven a arder y el calor te cubre la espalda, comienzas a preguntarte, aunque no lo digas, aunque no lo pienses del todo, cuánto tiempo podrás resistir así. Y apenas son las 12 del día. La tarde cae, pero el trabajo no. La tarde avanza con lentitud. En el exterior el sol comienza a inclinarse sobre los tejados de la ciudad, y los rayos dorados que logran filtrarse por entre las estrechas callejuelas apenas iluminan los interiores. Pero dentro del taller el tiempo no cambia. No hay relojes en la pared, ni campanas que indiquen el descanso. Solo hay ritmo. El ritmo de la prensa. El roce del cuero, el chasquido de las herramientas de encuadernación, el crujido de la madera cuando alguien se mueve demasiado rápido sobre el suelo mal nivelado. Tú sigues en pie, aunque tus piernas tiemblan un poco. Tus brazos pesan más de lo que deberían para alguien tan joven. El calor dentro del taller es ahora espeso, como una tela mojada. Se adhiere a tu espalda, a tu cuello, a la base del cráneo. La tinta se ha secado en la comisura de tus uñas y tus dedos parecen manchados de sombra, pero no hay descanso. El maestro tiene prisa. Hay un encargo que debe salir al anochecer. Y tú
Como aprendiz, debes mantener el fuego encendido, preparar más plomo, ordenar los tipos, limpiar el rodillo y hacerlo en silencio. Afuera, algunas voces suenan con más fuerza. Mujeres llamando a sus hijos, comerciantes cerrando puestos, campanas lejanas marcando alguna hora incierta. El murmullo de la ciudad medieval es constante, pero comienza a cambiar de tono cuando se acerca la noche. El bullicio da paso a pasos apresurados. Todos quieren llegar a casa antes de que oscurezca. La oscuridad aquí no es simple ausencia de luz, es una amenaza. En estas calles, cuando cae la noche, las esquinas se vuelven invisibles y nadie quiere estar donde no puede ver quién lo observa. Pero tú no saldrás todavía. El maestro ha decidido imprimir un último lote de panfletos religiosos. Y eso significa mezclar más tinta, cortar más papel, alinear con precisión cada hoja bajo la presión de la prensa. No puedes fallar. Un error, una mancha, una hoja mal colocada. Y tendrás que repetir el proceso, aunque no haya luz, aunque los ojos ya no vean con claridad. En una esquina del taller, una vela se consume lentamente. El sebo gotea sobre un platillo de barro y el olor a grasa quemada se mezcla con todo lo demás. El humo, el plomo, la tinta, el cuero viejo. No hay brisa, solo calor acumulado y cansancio. La fatiga es ahora un manto que no solo cubre el cuerpo, está en la mente, en el pensamiento repetitivo, en la forma en que tus movimientos ya no son guiados por la intención, sino por la memoria muscular. Tomas una letra, la limpias, la colocas, tomas otra y repites, escuchas un grito, reaccionas, tomas el rodillo, lo pasas sobre la plancha, todo sin pensar, todo sin parar. Y mientras trabajas, una mosca se posa sobre tu mejilla. No la espantas, no tienes fuerza ni ganas. Es una molestia más, como la picazón bajo la túnica, el ardor en los ojos, la rigidez en la espalda. Todo eso es parte de lo normal, parte de la rutina. Y aunque el cielo ya se ha vuelto de un gris profundo, aunque los sonidos afuera son cada vez más escasos, dentro del taller aún falta terminar el día. En un rincón del banco, un trozo de pan ha quedado olvidado. Es oscuro, áspero, con una costra tan dura que parece piedra. No sabes de quién es, pero lo miras con deseo. A veces, el hambre no grita, solo se convierte en una niebla sorda que lo cubre todo. Quizás más tarde, si nadie lo reclama, puedas tomarlo. Pero ahora, debes seguir. El maestro deja salir un gruñido de aprobación. El encargo está casi completo, y aunque no te felicita, no te insulta. Eso, en sí mismo ya es un respiro. La tarde ha terminado, pero tú aún no. El regreso y el sueño que no repara. Cuando por fin se da por terminado el trabajo, ya no hay luz fuera del taller. No ha oscurecido. Se ha cerrado la ciudad, como una gran boca sin dientes, que lo traga todo sin ruido. No hay faroles, no hay iluminación artificial. Apenas unas antorchas dispersas en esquinas muy transitadas. El resto es sombra. El maestro te hace una seña seca con la mano. Puedes irte, no hay despedida, no hay palabras, solo recoges tus cosas si es que tenías algo contigo y empujas la pesada puerta hacia afuera. Y entonces te enfrentas a otra jornada, la caminata de regreso. La calle ya no es barro, es una mezcla espesa de tierra y humedad helada. Cada charco que no viste esta mañana se ha multiplicado, y ahora el suelo parece más una trampa que un camino. Las casas te rodean como muros, sin ventanas iluminadas, sin sonidos vivos. La ciudad está dormida, o más bien,
esperando. Caminas rápido, aunque estás cansado, porque sabes que la noche no es segura. A esas horas, los perros callejeros vagan en busca de comida, las ratas corren entre las piedras, y los borrachos, cuando los hay, se mueven como sombras tambaleantes, ajenos a todo salvo a su propia furia. No hay leyes en la noche medieval, solo intuición, instinto y miedo. Finalmente llegas a casa. La misma puerta que chirrió al salir lo vuelve a hacer, pero más aguda ahora, como si se quejara también del frío. Dentro, el aire no ha cambiado mucho. Aún huele a encierro, a humanidad sin descanso, a humo estancado en el techo. Pero estás de vuelta. Eso, en sí mismo, ya es suficiente. Tu madre, si está despierta, te mira en silencio. No pregunta. No hay necesidad. Ya sabe. Un trozo de pan sobre la mesa. Una taza de agua tibia si hubo suerte. A veces un caldo delgado con raíces hervidas. Comida no como placer, sino como mera continuación de la vida. Te sientas en silencio. Masticas sin prisa, no porque quieras saborear, sino porque cualquier movimiento brusco duele. Tus músculos están tensos, los brazos tienen pequeñas punzadas, y tus dedos ya no se abren del todo sin un ligero temblor. Después, te acuestas. No hay baño, no hay cambio de ropa, no hay agua caliente. Solo te dejas caer sobre la manta áspera que huele a todo lo que has vivido ese día. El cuerpo no protesta, se rinde. Y ahí, bajo el techo inclinado, con las vigas crujiendo levemente y el viento colándose por alguna rendija mal sellada, cierras los ojos. Pero no es un sueño tranquilo. Es un descanso breve, como una pausa forzada. Mañana te espera exactamente lo mismo. Y así es cada día. En la ciudad medieval, la vida no se vive, se sobrevive. La vida de Etienne Dolet, el impresor maldito, entre la tinta, la palabra y el fuego. Cierra los ojos por un instante si no lo has hecho ya, e imagina un mundo donde las ideas no viajan libremente, donde una palabra impresa en papel puede costarte no solo la libertad, sino la vida. Francia, mediados del siglo XVI. Una época de descubrimientos y renacimientos, pero también de vigilancias estrictas, dogmas afilados y hogueras listas para encenderse. La imprenta, apenas un siglo después de su invención, se ha convertido en una poderosa herramienta. Ya no solo es tinta sobre papel, es una amenaza para quienes detentan el control de lo que se puede decir, pensar o imaginar. Y en medio de ese escenario, nace Etienne Dolet. Nació en Orleans, en el año 1509. Un niño curioso, rodeado desde pequeño por el eco de voces latinas y griegas. Su padre, escribano, le enseñó a valorar la palabra escrita, pero fue Etienne quien, desde muy joven, sintió que el mundo antiguo tenía mucho que decir al presente y que no debía callarse. A los 14 años, ya estaba en París estudiando retórica. A los 18, escribía poesía. Y a los 20, ya discutía con filósofos y teólogos en universidades donde la palabra era venerada, pero solo si se decía con la entonación correcta. Etienne no era un hombre fácil de domar. Su pluma era afilada, su lengua aún más. Escribía con pasión, corregía a otros con desparpajo y nunca se quedaba callado ante lo que consideraba una injusticia intelectual. Esto, claro, le trajo enemigos, pero lo que realmente marcó su destino fue su amor por los libros, no solo por leerlos, sino por crearlos, por imprimirlos, por multiplicar las voces
que de otra forma quedarían atrapadas en manuscritos olvidados o censurados por los poderes de turno. Se estableció en Lyon, una ciudad en auge, donde el comercio y la cultura se cruzaban como corrientes subterráneas. Allí, entre olor a tinta fresca y papel recién secado, fundó su propia imprenta. Era un lugar modesto, con pocas prensas, pero cargado de ambición. Su catálogo incluía obras de autores clásicos, traducciones atrevidas y textos contemporáneos que criticaban, con elegancia o ironía, los abusos de poder y la cerrazón del pensamiento religioso. Durante un tiempo, Dolet prosperó. Era respetado por algunos, temido por otros. Publicó a Cicerón, a Erasmo, a Platón. Incluso escribió sus propias obras, donde defendía la necesidad de pensar por uno mismo, de buscar la verdad más allá de lo que dictaban los cánones oficiales. Pero los vientos comenzaron a cambiar. Las guerras de religión estaban por estallar en Francia. Católicos y protestantes afilaban argumentos y espadas, y en medio de ese campo minado, la neutralidad no era una opción. Étienne Dolet, aunque bautizado como católico, fue acusado repetidamente de simpatizar con los protestantes. Pero más que eso, se le acusó de algo aún más peligroso, de pensar libremente. Su defensa de ciertas doctrinas consideradas heréticas, su negativa a retractarse de algunas ideas y su persistente publicación de textos prohibidos lo convirtieron en un blanco. Los primeros arrestos llegaron sin gran ruido. Breves estadías en prisión, interrogatorios severos, confiscación de libros. Pero él seguía escribiendo, seguía imprimiendo, seguía creyendo que la palabra podía sobrevivir al fuego, hasta que ya no fue suficiente. En 1542, tras varios años de vigilancia y sospecha, Étienne Dolet fue arrestado nuevamente. Esta vez el cargo era claro: herejía. Se le acusó de negar la inmortalidad del alma, de insultar la fe, de difundir textos perniciosos, todo basado en fragmentos, traducciones y anotaciones que, en otro contexto, habrían sido simples ejercicios intelectuales. Mientras lo mantenían encerrado en una celda oscura, sus enemigos organizaban un juicio sin esperanza. Él, fiel a su carácter, escribió. Desde prisión redactó una última obra, un catálogo de sus publicaciones, una defensa apasionada, un poema final. No pidió clemencia, solo pidió ser recordado por lo que imprimió, no por lo que calló. Y así, un día gris de agosto de 1546, Étienne Dolet fue llevado a la Plaza Maubert, en París. El lugar donde alguna vez se habían vendido libros y discutido ideas, ahora se convirtió en escenario de su ejecución. Lo colgaron, y después, como si las palabras pudieran arder, arrojaron su cuerpo sobre una hoguera junto con varios de sus libros. El humo se llevó su aliento, pero no su voz. Hoy, casi 5 siglos después, pocos recuerdan su nombre. Pero en los márgenes de ciertos textos antiguos, en algunas bibliotecas silenciosas, aún se encuentran sus notas, sus traducciones, sus ideas, fragmentos de un hombre que vivió entre letras, que fue perseguido por pensar y que murió sin renunciar a lo que creía, que la tinta, aunque mancha, también libera. Una ciudad de letras y sospechas. Lyon. La ciudad donde Étienne Dolet fundó su imprenta no era cualquier ciudad. En el siglo XVI era un hervidero de comercio, de arte, de pensamiento, un punto intermedio entre Italia y el norte de Europa, entre el Renacimiento y la Reforma. Las calles, muchas de ellas aún empedradas, se estrechaban y ensanchaban como pasajes mentales, llevando al visitante desde los mercados hasta las librerías, desde los telares hasta las celdas de monasterios, donde aún se copiaban manuscritos a mano. En esa ciudad vivía Dolet,
y allí respiraba tinta, literalmente. El taller no era muy distinto del que ya has imaginado en nuestro segmento anterior. Prensas de madera pesada, rodillos endurecidos por el uso, bandejas con tipos móviles cuidadosamente organizados. La jornada comenzaba antes del amanecer y los aprendices, muchos de ellos jovencísimos, trabajaban bajo la estricta mirada de quien había sido aprendiz también, Etienne. Pero, a diferencia de otros impresores de su época, Dolet no solo veía en la imprenta un negocio, para él era una extensión de su pensamiento. Cada título que seleccionaba, cada traducción que encargaba, cada prólogo que escribía, formaban parte de un mosaico mayor, su visión del mundo. Un mundo donde el conocimiento debía estar al alcance de todos, sin filtros, sin permisos, sin temor. Imprimía con rapidez y ambición. Publicaba a los autores clásicos con nuevas notas, nuevos comentarios. No temía corregir antiguos errores de traducción, aunque eso implicara enfrentarse a siglos de tradición. Tradujo a Platón, a Cicerón, a Erasmo, y los envolvía en un contexto contemporáneo, como si dijera, esto no es viejo, esto aún nos habla. Y eso, claro, no gustaba a todos. Los censores reales, los representantes de la Sorbona, los clérigos que controlaban la ortodoxia intelectual, todos observaban con atención lo que salía de sus prensas. Al principio, con recelo, después, con alarma. Porque Dolet no era simplemente un editor, era un provocador sutil, uno que colocaba ideas peligrosas entre líneas latinas, uno que, en un simple margen, podía dejar una frase que insinuara que el alma podría no sobrevivir a la muerte, o que el libre albedrío era más poderoso que el dogma. Y sin embargo, durante años, sobrevivió, con astucia, con carisma. Supo moverse entre autoridades, amigos influyentes y enemigos contenidos. Tuvo clientes poderosos, lectores fieles y colegas que, aunque a veces lo consideraban arrogante, respetaban su talento. Incluso cuando fue arrestado por primera vez, logró salir, pagó multas. Se defendió con argumentos. Mostró que un error de impresión no era una herejía, que un comentario mal interpretado no era un crimen. Pero cada victoria venía con un precio. Cada disculpa, cada retractación parcial, cada libro retirado, erosionaban lentamente su espacio de maniobra. Y él, que era terco por naturaleza, no supo o no quiso detenerse. En lugar de volverse más prudente, fue más osado. Imprimió libros anónimos, difundió tratados sin autorización. Reeditó obras que habían sido prohibidas por decreto. La ciudad, que una vez lo recibió con entusiasmo, comenzó a murmurar. Algunos clientes dejaron de visitarlo. Otros, más discretamente, quemaron los libros que habían comprado. El clima se volvía tenso, como un taller con demasiada tinta y poca ventilación. Y en medio de ese ambiente, Dolet seguía imprimiendo. Pero no lo hacía solo. Tenía colaboradores, amigos, estudiantes. Y también tenía espías. Gente que entraba al taller fingiendo interés por una obra de Horacio y salía con anotaciones detalladas para entregar a un superior. El taller, antes un lugar de creación y libertad, comenzó a parecerse más a una trampa. Cada libro nuevo era una posible condena, cada palabra impresa, una prueba en su contra. Aún así, Dolet seguía. No por orgullo, sino por convicción. Creía, de forma casi ingenua y al mismo tiempo radical, que la palabra escrita no debía tener dueño, que si alguien podía leer un texto y comprenderlo por sí mismo, entonces ese alguien era un poco más libre, que los libros, incluso los más pequeños, podían ser antorchas en medio de una ciudad llena de sombras. Y eso
para las autoridades. Era intolerable. El pensamiento bajo vigilancia, imagínate. Ahora, caminando por una calle adoquinada de Lyon al amanecer. El aire es frío y húmedo, cargado con el olor de los establos cercanos y la madera mojada por la noche. Las persianas de las casas aún están cerradas y solo algunos panaderos, con las manos enharinadas y la cara marcada por el sueño, ya han encendido sus hornos. Pero tú caminas hacia una dirección concreta, el taller de Étienne Dolet. No eres aprendiz ni cliente, eres otra cosa. Alguien que ha sido enviado para observar, para tomar nota, para escuchar entre líneas, porque los tiempos han cambiado y la imprenta ya no es solo una herramienta, sino un arma. Y Dolet, según los informes, ha cruzado la línea. Lo que en un principio parecía una pasión humanista se ha vuelto, para las autoridades, una amenaza creciente. ¿Quién es ese hombre que se atreve a imprimir sin el permiso del Parlamento? ¿Por qué insiste en traducir obras que la Iglesia considera peligrosas? ¿Por qué sus textos inspiran a los jóvenes a pensar por sí mismos, a cuestionar los dogmas, a imaginar otras verdades? La vigilancia se intensifica, y lo que en otros tiempos habría sido una simple imprenta, ahora se percibe como una trinchera. Las ventanas del taller parecen más pequeñas. Las palabras que se dicen en voz alta son más medidas. Incluso los empleados miran por encima del hombro antes de hablar de ciertos libros, de ciertas ideas. La tinta se sigue mezclando cada mañana. Pero ya no solo con aceite y hollín, sino con un leve temblor de miedo. Y sin embargo, Étienne sigue escribiendo. Escribía en su mesa de trabajo, a la luz de una vela baja y temblorosa. Su caligrafía era firme, sin titubeos. Llenaba los márgenes de sus libros con notas filológicas, comentarios mordaces, correcciones audaces. A veces los escribía en latín, otras en francés, otras más, en un tono tan ambiguo que ni siquiera los censores podían estar seguros de si aquello era una metáfora o una herejía velada. Y en esas páginas, en ese silencio casi religioso del papel antes de ser impreso, se cocinaban sus verdaderas rebeliones. El taller, aunque discreto, se había convertido en un punto de reunión para pensadores incómodos, humanistas, reformistas moderados, lectores voraces. Todos sabían que, si querían encontrar una edición bien cuidada de un texto censurado, podían acudir a Dolet, que si querían discutir sobre el alma, la libertad o el papel del hombre frente a Dios, había una puerta de madera que abría ese mundo. Pero esa puerta, tarde o temprano, se cerraría. En los registros históricos encontramos que Dolet fue denunciado varias veces, a veces por competidores envidiosos, otras por vecinos asustados, y en más de una ocasión por quienes habían sido sus propios clientes. El poder, como el fuego, calienta a quien se acerca, pero también quema. Y él, que había jugado durante años en los márgenes del peligro, comenzaba a ser señalado con claridad. En 1542 lo arrestan de nuevo. Esta vez ya no hay proceso lento. Lo acusan formalmente de herejía. Le presentan pruebas, fragmentos de textos, anotaciones, declaraciones, citas que, sacadas de contexto, parecen verdaderas bombas. Ideas como que el alma muere con el cuerpo, que los santos no interceden por los vivos, que el dogma debe ser desafiado por la razón. Él desde su celda no se retracta, no discute con rabia, solo escribe. Sus cartas de prisión son piezas extraordinarias de lucidez. En una de ellas afirma: «No es por impureza que me acusan, sino por querer que los hombres piensen», y eso, en realidad, era lo imperdonable. Sus amigos hacen lo posible, piden clemencia, apelan al rey, publican defensas, pero el clima político es sombrío.
La guerra entre facciones religiosas se intensifica. La imprenta, antes símbolo del renacimiento intelectual, se ha convertido en terreno minado. Nadie quiere arriesgar su nombre por un impresor terco, aunque sea brillante. Y Dolet espera. En una celda húmeda, con poca luz y mucho silencio, repasa mentalmente los textos que ha publicado. Relee en la memoria pasajes de Cicerón, versos de Lucrecio, frases enteras de Erasmo. Y sigue escribiendo, porque para él, la muerte no es el fin si sus palabras sobreviven. Sus manuscritos, desde prisión, circulan de mano en mano. Algunos son copiados en secreto, otros escondidos entre las páginas de libros anodinos. No todos lo entienden, pero muchos lo admiran. Porque hay algo profundamente valiente en alguien que decide escribir, aún sabiendo que lo están leyendo para juzgarlo. Y así, lentamente, Etienne Dolet se convierte en otra cosa. Deja de ser solo un impresor. Se transforma en símbolo, en advertencia, en recuerdo vivo de que la tinta puede ser más peligrosa que la espada. Luego de hablarte de todo esto, y si quieres saber más, puedes visitar el video sobre el aprendiz de imprenta. Pero quédate, porque te hablaré de la historia de un barbero cirujano y su rol en la peste negra, la navaja del cirujano, la sangre del cliente, el miedo en el aire. Imagina, si puedes, una calle estrecha y empedrada en el corazón de una ciudad medieval. El aire es denso, casi pegajoso, cargado del olor a estiércol, sudor rancio y humo de chimeneas que nunca descansan. Aquí, el día no comienza con el canto de los pájaros, sino con el sonido metálico de una navaja siendo afilada con una piedra una y otra vez hasta que el filo corta el silencio. Estamos frente a la puerta de madera de una pequeña tienda, con un poste pintado en espiral con rojo y blanco, una señal conocida en toda Europa medieval, la barbería. Pero este no es un lugar solo para recortar barbas o peinar cabellos. No, aquí también se sangra, se corta, se cauteriza. Aquí trabaja un hombre que no es ni médico ni barbero, es ambas cosas. Es lo que el pueblo llama, con respeto y con temor, el barbero cirujano. Este hombre no lleva bata blanca. Viste un delantal de cuero manchado, y sus manos, curtidas por los años, huelen a grasa, a hierro y a vino barato. Tiene conocimientos básicos de anatomía, lo suficiente como para saber dónde cortar y dónde no, y herramientas colgadas en la pared que podrían pasar por instrumentos de tortura. Tijeras gruesas, tenazas, sierras pequeñas y ganchos, todas limpias, a simple vista, pero sin ningún concepto de lo que hoy llamaríamos esterilidad. El primer cliente del día es un campesino que se queja de un dolor en el costado. El barbero lo sienta en una silla de madera, inclina su cuerpo y, sin más preámbulos, le aplica una sangría. Saca una pequeña lanceta y corta justo debajo del brazo, dejando que la sangre fluya lentamente hacia un cuenco de barro. La creencia es sencilla. La sangre en exceso o mal equilibrada causa enfermedad. Sacarla es restablecer el orden del cuerpo. Mientras trabaja, el barbero murmura oraciones breves y frases aprendidas en latín mal pronunciado. Ha leído fragmentos de Galeno y de Hipócrates en copias parciales y mal traducidas. No entiende del todo los principios, pero sí las técnicas, y con eso basta. Cuando el campesino se retira, pálido pero agradecido, el barbero apenas enjuaga la lanceta con agua fría. Luego seca sus manos en un trapo que cuelga cerca de la ventana. La sangre salpicada en su ropa será parte del uniforme de hoy, tal vez también de mañana. Fuera de la barbería, las campanas de la iglesia tocan con un ritmo inusual, un sonido largo, repetido 3 veces. Algunos se detienen a escuchar, otros ni siquiera levantan la vista, pero el barbero, en cambio,
Detiene el filo de la navaja, reconoce ese patrón. Significa una sola cosa: otro muerto. En la ciudad, desde hace semanas, se rumorea sobre una enfermedad extraña. Los cuerpos aparecen con manchas negras, con bultos en el cuello o en las axilas. La gente muere en cuestión de días, a veces de horas. Nadie sabe cómo se transmite. Algunos dicen que es por el aire, otros por los malos olores. El barbero, en silencio, empieza a recordar el rostro del último cliente que atendió ayer, un joven con fiebre que apenas podía sostenerse en pie. Su espalda se tensa, su respiración cambia, porque sabe, aunque no lo dice en voz alta, que ese joven está probablemente muerto. Y él lo tocó con sus propias manos. Un cuerpo en la mesa, un bubón en la axila. Y el límite del saber, la barbería, que hasta hace poco era un sitio concurrido por campesinos, aprendices, artesanos y mendigos con muelas inflamadas, empieza a tornarse más silenciosa. Ya no suenan tantas voces en la calle. Las campanas, sin embargo, repican con una regularidad que incomoda. Cada toque, cada sonido arrastrado de bronce parece una gota más en el cántaro del miedo colectivo. Dentro del local, el barbero cirujano comienza a notar los cambios en el ritmo de su oficio. Lo llaman ya no para cortar el cabello ni para afeitar a algún maestro herrero, sino para asistir a los enfermos que nadie más se atreve a tocar. Lo buscan por desesperación, por instinto, por falta de opciones. Porque aunque no tiene el título de médico, ni formación universitaria, es alguien que al menos ha visto cuerpos abiertos, que ha drenado heridas, que ha cauterizado carne. Una mañana cualquiera, si es que alguna sigue siéndolo un golpe tembloroso a su puerta, interrumpe la tranquilidad sucia del amanecer. Al abrir, se encuentra con una mujer cubierta hasta el rostro, con un pañuelo anudado bajo los ojos. Le tiembla la voz. Su hijo, un adolescente, lleva días con fiebre, y esa misma mañana despertó con un bulto extraño en la ingle. Ella no quiere llevarlo a la iglesia ni al hospital de caridad. Teme que si lo ven así, no lo volverá a ver. Prefiere al barbero, aunque sepa que no tiene remedios verdaderos. El barbero lo acepta. Camina por callejones donde el aire parece más espeso, más inmóvil. En las esquinas, algunos vecinos han colgado hierbas aromáticas, secas, lavanda, ruda, romero. Creen que así ahuyentan el mal aire. Otros queman resina en platos de cerámica. No hay lógica, solo necesidad de hacer algo. Cuando entra a la casa, el silencio es inquietante. En la cama de madera, mal cubierta con trapos húmedos, yace el joven. Tiene los labios partidos, los ojos vidriosos. Y allí, en la curva de su cuerpo, justo en la unión de la pierna con el tronco, sobresale una inflamación grotesca, un bubón, negro, tenso, brillante como una fruta podrida a punto de estallar. El barbero se acerca con lentitud. No hay guantes, solo manos firmes y una bolsa de tela que contiene sus herramientas. Extrae una lanceta curva, pequeña. Una vela encendida le da apenas luz. No sabe si pinchar o no. Algunos dicen que si revientas el bubón, puedes salvar al enfermo. Otros aseguran que eso solo propaga la enfermedad. Él, atrapado entre creencias contradictorias, hace lo que sabe hacer. Corta. El líquido que sale es oscuro, espeso, con un olor dulzón que no se olvida. Limpia con un paño. Aplica vinagre, envuelve con lino. Luego, sin decir mucho, se retira. No promete nada. Sabe que la peste no se va con cortes. De vuelta en su taller, lava sus herramientas con vino, el mismo que bebe para dormir. Se sienta en silencio, observa sus manos,
ya manchadas por los años, y se pregunta cuántas veces más hará esto, cuántos bubones más verá, cuántos enfermos más tocará antes de que llegue su turno. Porque en esta época, en este siglo, la línea entre curar y contagiar es más fina que una hoja de afeitar. Sangre en los trapos, remedios que no curan, y la sombra del contagio. A medida que los días se transforman en una secuencia gris y pegajosa, la ciudad se hunde lentamente en un silencio quebrado solo por los cascos de los caballos de los monjes, el rechinar de las ruedas de carretas con cuerpos cubiertos por mantas, y el lamento lejano de los que aún rezan, más por costumbre que por esperanza. En ese mundo que parece cerrarse como una puerta pesada, el barbero cirujano continúa con su oficio. Lo hace por inercia, por una mezcla extraña de vocación práctica, necesidad económica y ausencia de alternativa. Su barbería, otrora modesta pero viva, se ha transformado en un sitio intermedio entre lo útil y lo macabro. Ya no solo trata heridas, sino que se convierte, aunque él nunca lo admitiría, en una especie de última parada antes de la muerte. En una esquina de su taller, ha dispuesto una mesa baja de madera oscura, donde limpia sus instrumentos entre visita y visita. Los trapos empapados en sangre los hierve en agua con sal y oraciones. Sobre la mesa descansan frascos de arcilla con sustancias que apenas comprende. Vinagre aromático, grasa de cerdo mezclada con cera, pétalos de rosa macerados en aceite. No son medicinas, sino esperanzas en forma de ungüentos. No sanan, pero ayudan a mantener ocupadas las manos, que de otro modo solo temblarían. Al fondo, una ventana con vidrio burdo deja pasar una luz opaca, y en los días en que se siente más expuesto al miedo, enciende carbón y quema en un cuenco clavos de olor, laurel, enebro. Es un ritual sin ciencia, una forma de sentirse protegido, como un niño que duerme abrazando una manta vieja. Pero la enfermedad no se detiene por supersticiones. Una tarde, lo llaman con urgencia desde un monasterio. Un joven novicio ha caído enfermo, y el médico del obispado ha partido hacia otra ciudad. Nadie quiere acercarse al enfermo, y las monjas lo observan desde lejos, detrás de una cortina de lino. El barbero, cubriéndose el rostro con un paño empapado en vinagre, entra. El novicio tiembla como una hoja, está bañado en sudor y delira en latín desordenado. A su lado, una jarra de agua ya caliente, sin tocar. La habitación huele a encierro, a madera mojada, a incienso vencido. El barbero se acerca con una jofaina, humedece un trapo, le limpia el rostro. Luego aplica compresas en los bubones, uno en la axila, otro en la base del cuello, y recita, más para sí que para el enfermo, un verso aprendido de memoria. Sicut folium decidit, sic et homo. Como cae la hoja, así el hombre. No hay cloroformo, no hay antibióticos, solo compresas, corteza de sauce y plegarias. Al terminar, las monjas lo observan sin moverse. Una de ellas le acerca una pequeña bolsa con monedas. No hablan, solo cruzan miradas, como si le agradecieran algo que saben inútil. Él asiente. Se va. De regreso a su tienda, se detiene frente a un pozo público. A un lado, una anciana lanza flores secas en el agua. Le pregunta por qué. Ella responde, para que el pozo no respire la peste. El barbero no responde. Mira el agua unos segundos. Luego sigue caminando, porque en esta ciudad, en este momento, la lógica se ha rendido. El miedo ha tomado el lugar del saber, y el barbero solo intenta seguir con vida.
La confesión del barbero, los dedos que tiemblan y una ciudad al borde del colapso. El tiempo ha dejado de medirse en campanadas o en la posición del sol. En su lugar, la ciudad mide los días por el número de cuerpos que cruzan la plaza principal, cubiertos con mantas de lana, cargados en carretas que chillan como si cada eje fuera una cuerda a punto de romperse. Las calles, antes llenas de niños descalzos, comerciantes vociferantes y gallinas sueltas, ahora son corredores vacíos por donde el miedo camina en puntillas. El barbero cirujano, cuyo nombre ya se ha convertido en susurro entre las familias, se ha transformado en algo más que un profesional de cuchillas. Es confesor, testigo, recolector de últimas palabras. A veces entra en casas donde los moribundos, ya sin sacerdote, le piden simplemente que escuche, y él, que no fue formado en teología, se sienta junto a ellos y les da su silencio como única absolución. Una noche, después de atender a un curtidor moribundo que deliraba llamando a su madre fallecida, el barbero regresa a su tienda y se sienta en la silla de barbero que nunca usa para sí mismo. La vela arde con lentitud. El aire está quieto. Saca un cuaderno de pergamino donde lleva algunas notas, mezclas que cree que han ayudado, palabras extrañas que ha escuchado de los enfermos, signos en la piel que aún no comprende. Pero esa noche no escribe. Solo mira sus propias manos. Los dedos tiemblan, no por cansancio, no por frío, sino por la carga invisible que lo acompaña desde hace semanas, la certeza de que él mismo podría ya estar contagiado. Cada contacto, cada lanceta usada, cada aliento que ha sentido cerca de su rostro podría ser el momento exacto en que el mal se le instaló en el pecho y simplemente está esperando. En un gesto impulsivo, se quita la camisa y se examina frente al espejo turbio del fondo. Busca en su cuello, en sus axilas, cualquier señal. Una sombra, un bulto, una mancha. Pero no encuentra nada. Aún no. Se sienta otra vez. Respira. Cierra los ojos. En su interior se repite la pregunta que no puede compartir con nadie. ¿Qué valor tiene curar a los otros, si cada cura me acerca a mi propia muerte? Afuera, los rumores crecen. Dicen que la peste ha llegado a los barrios altos, que incluso los ricos, con sus perfumes y sus muros altos, están cayendo, que los criados huyen, que los señores cierran puertas a sus propios familiares, que los hospitales improvisados están llenos y que las iglesias ya no dan abasto para enterrar. Dicen que los gravediggers, los sepultureros ya no tocan los cuerpos, solo los arrastran con ganchos. El barbero camina una última vez hacia su mesa de instrumentos. Observa el brillo apagado de sus tijeras, de su gancho de extracción dental, de su cuchilla curva. Recuerda el primer día que las usó. Recuerda cómo temblaban sus manos al cortar una verruga, al drenar una herida. Ahora, sin embargo, el temblor es distinto. Ya no es el del aprendiz, es el de quien ha visto demasiado. Ese temblor se disfraza durante el día, se disfraza de rutina, de eficiencia, de práctica. Pero por las noches, cuando el silencio es total y la ciudad respira como un animal enfermo, vuelve, y con él, la conciencia de que en algún momento, quizá mañana, quizá en una semana alguien tocará su puerta, y no será para pedirle ayuda, será para llevárselo. Pero esta noche aún no. Esta noche afila su cuchilla una vez más, por si acaso, por si mañana alguien más toca a su puerta, porque aún hay trabajo por hacer, porque aún hay cuerpos que sangrar, heridas que vendar, miedos que acallar, porque aún, incluso en el borde de la muerte, alguien tiene que sostener la navaja. Y ese alguien, por ahora, sigue siendo él. ¿De verdad usaban campanas para avisar de la peste?
¿Rituales médicos y supercherías? El sonido de la muerte y los ecos de la ignorancia. Versión expandida. En medio de las calles estrechas de piedra resbaladiza, donde las casas de madera y yeso se inclinan ligeramente hacia el centro, como si quisieran tocarse por encima de los transeúntes, hay un sonido que se cuela como una sombra invisible entre los muros de la ciudad. Una campana. No una grande y majestuosa, no la que se alza en lo alto del campanario de la iglesia para anunciar el Ángelus o las horas canónicas, sino una campana más pequeña, de mano, de tono grave y metálico, cargada de un simbolismo que helaba la sangre de quien la escuchaba. Este objeto, aparentemente simple, era uno de los símbolos más temidos durante los siglos más oscuros de la Edad Media. Aquella campana no llamaba al rezo ni a la celebración. No anunciaba bodas ni vigilias. Anunciaba peste, muerte, aislamiento. Imagina por un momento que te encuentras en tu pequeña vivienda de madera, el techo bajo, las vigas cubiertas de hollín por la llama del hogar central. El humo flota pesado, mezclado con el olor de la cebolla cocida, el cuero húmedo de los zapatos en la entrada y el sudor reseco que ya no notas, porque es parte de tu piel. Afuera llueve apenas, una bruma constante que convierte el suelo en un lodazal, y de pronto lo escuchas. Una vibración aguda, pero profunda, repetitiva, como un pulso que no se detiene. Es la campana. El portador de esa campana, que algunos llamaban simplemente el campanero de los muertos, caminaba lentamente por las calles, vestido con una capa gruesa, sombrero de ala ancha y una bufanda o pañuelo cubriendo la mitad del rostro. Algunos portaban máscaras improvisadas, otros simplemente rociaban vinagre aromático en sus ropas para mantener a raya los vapores nocivos del aire. El sonido no era casual. Era un anuncio. Aléjense. La peste se lleva a otro. Y al mismo tiempo, una especie de conjuro sonoro para mantener al mal lejos de los cuerpos aún sanos. ¿Pero por qué campanas? ¿Qué creían exactamente que hacía el sonido? En un mundo donde la ciencia aún dormía bajo capas de superstición, el sonido era considerado una fuerza viva. No un fenómeno físico, sino un ente espiritual. Se creía que podía ahuyentar demonios, disipar el aire corrompido, romper maldiciones. Así como el incienso elevaba oraciones, el bronce vibrando limpiaba el espacio. Y no era solo el pueblo llano el que lo creía. Incluso entre los clérigos se encontraba la idea de que ciertos sonidos tenían propiedades sacras. Campanas consagradas, por ejemplo, no debían tocarse sin motivo. Algunas incluso tenían nombres propios, como si fuesen entidades con alma. Una campana bien fundida, decía la tradición, tenía el poder de abrir el cielo y cerrar el infierno. Así, cuando la peste negra asolaba las ciudades, el uso de la campana se volvió un acto simbólico de protección, pero también de advertencia. Y lo hacía con una eficacia psicológica tremenda. Una sola campanada bastaba para que los vecinos cerraran puertas, se taparan el rostro con paños y echaran sal en los umbrales como barrera contra el mal. En algunas regiones del norte de Europa, incluso los propios enfermos, si aún podían moverse, debían caminar tocando una campana, anunciando su paso para evitar el contacto. Era un mandato oficial en ciertos municipios. Los pestilentes deben portar señal sonora para advertencia de los sanos. Y así, cada paso por la calle era un recordatorio de que el cuerpo que la portaba ya había sido condenado. La ciudad se convertía entonces en una sinfonía irregular de sonidos rotos. Las grandes campanas de las iglesias tocaban para los funerales colectivos. Las campanas de mano anunciaban nuevos enfermos. Las puertas se cerraban con golpes secos.
Los perros ladraban confundidos. Y entre todo eso, la peste invisible, indetenible seguía caminando, sin necesitar permiso ni sonido. A veces, en la noche, incluso los más escépticos confesaban haber escuchado una campanada sin portador, un eco que venía de ninguna parte, flotando entre los tejados. Decían que era el aviso del próximo en caer, que no importaba cuántos perfumes usaran, cuántas flores colgaran, cuántos rezos recitaran, el sonido ya estaba allí, la peste también. Y en medio de todo, esa pequeña campana de mano tosca, sonido metálico y mango de madera, era el símbolo perfecto de una época que temía más de lo que entendía. Una época donde el conocimiento era frágil, la medicina rudimentaria y el sonido, una forma desesperada de controlar el miedo. Polvos de unicornio, agua bendita y nubes de incienso. Remedios que no curaban, pero tranquilizaban. En la penumbra de la Edad Media, cuando los libros eran un lujo, las ideas se transmitían más por costumbre que por ciencia, y la medicina aún estaba atada a la astrología y la teología. Los rituales para protegerse de la peste eran una mezcla desconcertante de lo sacro, lo supersticioso y lo sensorial. Si caminamos lentamente por una calle adoquinada, flanqueada por viviendas inclinadas y oscuras, veremos que casi cada puerta muestra señales de protección. Algunas tienen una cruz de ceniza pintada con dedos mojados en agua bendita. Otras cuelgan una ramita de laurel, romero o ruda, conocida por sus virtudes purificantes, según las viejas herbolarias. También hay ajos colgados, flores secas y hasta zapatos viejos, porque en tiempos desesperados todo lo que huela a tradición se convierte en escudo. En el interior de muchas de esas casas donde la enfermedad ya ha puesto un pie, la escena es un teatro de desesperación. El paciente yace envuelto en mantas gruesas, con la cara roja de fiebre y los labios secos. Alrededor, familiares y vecinos vierten gotas de vinagre en carbones calientes, esparciendo vapores ácidos en el aire. Otros queman hojas de laurel, pétalos de rosa o resina de benjuí. El humo no cura, pero calma. Oculta el olor del pus, del sudor estancado, de la carne que se rinde. Es una forma primitiva de aromaterapia, envuelta en plegarias. Los médicos, los pocos que aún se atreven a visitar hogares, no llegan con maletines de cuero ni con fórmulas escritas. Llegan con máscaras de pico, rellenas de hierbas secas, menta, clavo, canela, lavanda, no solo para protegerse del mal aire, sino para aguantar el hedor de los cuerpos en declive. Llevan túnicas encapuchadas de tela encerada, bastones largos para tocar al enfermo sin acercarse, y amuletos colgando del cuello, medallas de santos, bolsitas de polvo de hueso, fragmentos de textos sagrados enrollados y cosidos en pequeños saquitos. Uno de los remedios más preciados, aunque de valor solo simbólico, era el llamado cuerno de unicornio, que en realidad era colmillo de narval. Molido hasta convertirse en polvo, se vendía a precios absurdos como cura infalible contra venenos y pestes. Los ricos lo disolvían en vino. Los pobres se conformaban con colgar réplicas de madera. Nadie sabía si funcionaba, pero todos querían creer que sí. En los conventos, las monjas servían flores y raíces, preparando brebajes amargos que los enfermos apenas podían tragar. Uno de los más comunes era la mezcla de ajo, vinagre y hojas de salvia. Se usaba tanto para beber como para frotar sobre los bubones. Las dolorosas inflamaciones que aparecían en axilas, ingles y cuello. Si el paciente sobrevivía, el remedio se consideraba eficaz. Si moría, se decía que la voluntad de Dios había sido más fuerte que el remedio. Y es que detrás de cada práctica, por absurda que hoy parezca, había una búsqueda desesperada de sentido, de control, de consuelo.
Los humanos, enfrentados a lo invisible, a lo incontrolable, hacían lo que sabían hacer: ritualizar el miedo. Los clérigos no se quedaban atrás. Además de oraciones y exorcismos, ofrecían reliquias para colocar bajo la almohada de los enfermos: un diente de santo, un pedazo de hábito, incluso gotas de agua recogida del baptisterio. En algunas ciudades, los cadáveres eran rociados con agua bendita antes de ser transportados, no por higiene, sino por protección del alma. Se creía que si un cuerpo infectado no era bendecido, podía volver como espíritu y traer más enfermedad a la ciudad. En ciertos pueblos del norte de Francia se celebraban misas públicas a cielo abierto, en las afueras de la muralla, donde los enfermos eran llevados en camillas de madera. Se les colocaba al frente del altar y se recitaban letanías mientras el humo de incienso intentaba formar una barrera invisible contra la muerte. El sacerdote, al final, elevaba la hostia frente al sol, como si pudiera cegar a la peste con la luz sagrada. Por las noches, algunos vecinos dormían con una vela encendida, convencidos de que la llama ahuyentaba a los espíritus oscuros. Otros colocaban tijeras abiertas bajo la cama o un cuchillo de hierro en el umbral de la puerta. No se trataba solo de medicina. Era magia doméstica, una suerte de conjuro silencioso con objetos cotidianos. Todo esto puede parecernos ingenuo desde la mirada moderna, y sin embargo había algo profundamente humano en esas prácticas. En un mundo donde no había cura, ni causa conocida, ni refugio real, cada acción, por más absurda o poética, era un gesto de resistencia, un acto de fe. Un susurro contra el caos. Y así, entre el humo de la lavanda, el murmullo de los salmos y el tintinear de una campana que no dejaba de sonar, la ciudad medieval respiraba con miedo, pero también con rituales. Porque el miedo es más llevadero cuando se disfraza de ceremonia. Procesiones de dolor, sangre y esperanza. Los flagelantes y la peste como castigo divino. A medida que la peste negra se extendía con rapidez implacable por aldeas, ciudades y caminos, también lo hacía un rumor persistente, como una bruma silenciosa que se deslizaba entre muros y corazones, que todo esto era un castigo. No una prueba médica, ni un accidente natural, sino una sentencia del cielo, una respuesta a los pecados de la humanidad. Y cuando esa idea echó raíces, lo hizo con una fuerza brutal, porque si el mal venía de lo alto, entonces la solución también debía buscarse mirando al cielo, aunque fuera con la espalda desgarrada. Es entonces cuando aparecen ellos, los flagelantes. No se les esperaba, no se les invitaba, pero llegaban, y cuando lo hacían, la ciudad se transformaba en un escenario mudo, donde el horror y la devoción caminaban tomados de la mano. Imagina una tarde gris, donde la bruma no solo cubre el suelo, sino también los corazones. Las campanas han dejado de sonar porque hay demasiadas muertes para contarlas. Las calles están silenciosas, y de pronto, el sonido de un canto, grave, repetitivo, un salmo antiguo, entonado por voces roncas, y luego el golpeteo de pies descalzos contra el adoquín, y tras eso, el inconfundible sonido del cuero golpeando la carne. Son los flagelantes. Avanzan en procesión, cubiertos con túnicas blancas manchadas, algunos con capuchas que les cubren el rostro, otros con la cara descubierta, iluminada por una mezcla de fervor y sufrimiento. Llevan látigos de cuero, algunos con nudos, otros con puntas metálicas, y con ellos se azotan la espalda una y otra vez. El golpe suena sordo, pero a los pocos minutos la carne empieza a enrojecerse, luego a abrirse y finalmente a sangrar. Lo hacen en nombre del arrepentimiento, como si pudieran absorber, en su propio dolor, el pecado colectivo que, según creían,
había despertado la ira divina. No pertenecen a ninguna orden religiosa reconocida. Son laicos, peregrinos, campesinos, incluso artesanos que han dejado sus herramientas y han tomado el camino como penitencia viva. Su organización es espontánea, casi tribal. Se mueven en grupos grandes, a veces de 100, otras veces más. Marchan de ciudad en ciudad, sin pedir permiso, predicando con el cuerpo lo que otros solo se atreven a murmurar, que el mundo ha perdido su rumbo, y el precio lo están pagando todos. Los habitantes los reciben con una mezcla de temor y esperanza. Algunos salen a mirar desde las ventanas, otros bajan la cabeza en señal de respeto. Unos cuantos incluso se arrodillan al paso de la procesión, como si con ello pudieran descargar un poco de su propia culpa. Las autoridades religiosas, en un principio, los toleran, pero pronto empiezan a temerlos, porque con ellos también viajan ideas peligrosas, interpretaciones propias de las Escrituras, visiones apocalípticas, anuncios del fin del mundo. Su práctica, aunque devota en apariencia, bordea la herejía. Y eso, en una Europa profundamente católica, era un terreno resbaladizo. En algunas ciudades, los flagelantes eran recibidos como santos. Se les ofrecía pan, agua y espacio en la iglesia. En otras, se les rechazaba, se les expulsaba e incluso se les perseguía, por miedo a que su presencia, lejos de apaciguar a Dios, provocara más castigo. Pero ellos seguían, dormían en plazas o establos, comían poco y hablaban aún menos. Por la mañana se reunían en círculo, entonaban salmos, se azotaban unos a otros, rezaban. Luego seguían caminando. A veces eran hombres muy jóvenes, otras veces hombres viejos, casi arrastrando los pies, con la espalda abierta en cicatrices. Había quienes caían durante las procesiones. Eran recogidos, bendecidos, y el grupo seguía adelante, como si el sacrificio hubiera sido aceptado. Nadie sabía cuántos murieron así, ni cuántos en verdad sobrevivieron. Pero lo cierto es que durante los años más intensos de la peste, su presencia fue tan frecuente como perturbadora, y no eran los únicos. Junto a ellos florecieron prácticas similares, aunque menos espectaculares. Mujeres que se encerraban en celdas sin ventanas para orar por los demás, hombres que prometían caminar de rodillas hasta Jerusalén, comerciantes que quemaban toda su mercancía como ofrenda, niños que ayunaban hasta la debilidad. Cada gesto era un intento de redención, una súplica desesperada al cielo. La peste no solo enfermó cuerpos, también fracturó certezas, y cuando el orden se desmorona, los rituales extremos florecen como maleza. Los flagelantes fueron eso. La expresión cruda de una fe que había perdido su ancla, de una humanidad que ya no sabía a quién rezar, pero que necesitaba rezar, aunque fuera con sangre. Cuando la razón se pierde entre el humo del incienso y las plegarias desesperadas, y las respuestas no llegan ni del cielo ni de la tierra, la mente humana, tan creativa como frágil, comienza a buscar explicaciones en los rincones más oscuros. Porque aceptar que la peste es un accidente incomprensible, un enemigo invisible que ataca al azar, es más aterrador que imaginar que hay alguien detrás de ella, alguien responsable. Y en la Europa medieval, la necesidad de encontrar culpables fue casi tan fuerte como la de hallar una cura. En medio del hedor de las ciudades infectadas, de los gritos ahogados en casas cerradas y del sonido de las campanas anunciando muerte tras muerte, comenzaron a circular rumores. No eran nuevos. Ya se habían escuchado en otras épocas, durante otras crisis, pero la peste les dio un poder multiplicado.
Empezaron a hablarse en los mercados, en las esquinas, en los conventos. Palabras simples, pero con filo. Ellos tienen la culpa. ¿Ellos? A veces eran los viajeros, forasteros que llegaban de tierras lejanas, con ropajes distintos, lenguas extranjeras. Se decía que traían el mal consigo, que lo disimulaban en sus alforjas, que en sus tierras la peste no existía. Era fácil culpar al que no pertenecía. Otras veces eran las mujeres ancianas, sobre todo las que vivían solas. Se las miraba con sospechas si conocían de hierbas, si hablaban con animales, si no asistían a misa. Se les atribuía la capacidad de invocar males, de envenenar el aire o de leer el destino. Algunas fueron llamadas brujas, algunas fueron llevadas a juicio, algunas no regresaron, pero la acusación más trágica, más extendida y más devastadora fue la que cayó sobre las comunidades judías. Desde París hasta Estrasburgo, desde Barcelona hasta Basilea, el rumor se expandió con una virulencia tan peligrosa como la enfermedad misma. Los judíos han envenenado los pozos. La teoría no tenía fundamento, pero no lo necesitaba. En una época donde los conocimientos sobre contagios eran nulos y las diferencias culturales eran vistas con recelo, bastaba con una chispa. El argumento era tan falaz como simple. Los judíos no morían en las mismas proporciones que los cristianos, cosa que, en muchos casos, ni siquiera era cierta. Y como no bebían del mismo pozo, ni compartían utensilios, ni vivían mezclados con la población general, se asumía que sabían algo que los demás no, que se protegían porque eran cómplices de algo. Y así se encendieron fuegos, no de purificación, sino de persecución. En Estrasburgo, el 14 de febrero de 1349, cientos de judíos fueron quemados vivos en la plaza central tras ser acusados de propagar la peste deliberadamente. Ni juicio, ni pruebas, solo pánico, odio y la sed de una venganza sin rostro. En otras ciudades fueron expulsados, en otras más, obligados a convertirse al cristianismo para salvar la vida. Las sinagogas fueron destruidas, los libros sagrados quemados, y el eco de sus cantos sagrados se apagó bajo la amenaza de las llamas. Y lo más desgarrador es que esta persecución no trajo alivio. La peste siguió, implacable, imparcial, golpeando a todos por igual. Pero para muchos, el simple acto de culpar a otro les devolvía, por un instante, la ilusión de control. No todo fue violencia activa. También existieron teorías descabelladas que hoy podrían parecer risibles, pero que entonces se creían con firmeza. Algunos afirmaban que la peste venía con el viento del sur, otros que se transmitía por el color negro, y por tanto vestían solo blanco. Hubo quienes afirmaban que los gatos eran los portadores y comenzaron matanzas masivas de estos animales, lo cual, irónicamente, facilitó la proliferación de ratas, verdaderas portadoras de las pulgas que transmitían la enfermedad. También se popularizó la idea de que los planetas habían chocado en una danza peligrosa. La astrología se mezcló con la medicina y se elaboraban cartas celestiales para determinar quién moriría y quién sobreviviría. Los campesinos miraban al cielo más que al médico. Algunos colgaban espejos en las ventanas para reflejar los malos influjos. Otros dejaban ofrendas a santos locales o hacían promesas absurdas, como caminar de espaldas durante semanas o dormir con piedras frías bajo la lengua. Estas prácticas no curaban, pero ofrecían algo valioso, una narrativa, un relato al cual aferrarse, porque cuando la muerte es diaria, constante, silenciosa,
Lo peor no es el dolor físico, es el vacío de no saber por qué. La peste fue una tragedia sanitaria, pero también fue una crisis espiritual y social. Nos mostró cómo, ante lo incomprensible, los humanos preferimos una mentira tranquilizadora antes que una verdad insoportable. Cómo el miedo se convierte en juicio, el juicio en odio y el odio en fuego. Y así, entre campanas que anunciaban muerte, oraciones entre dientes y dedos acusadores alzándose sin razón, la Edad Media vivió su momento más oscuro, no solo por la enfermedad, sino por todo lo que ésta reveló sobre nosotros mismos. ¿Cómo vivía un mercader adinerado? Las cenas, los secretos y el poder detrás de las murallas. Parte 1. Entre paños de seda y maderas nobles. El hogar de un hombre que lo tenía casi todo. Ahora que has caminado conmigo por los callejones húmedos, los talleres de artesanos, las boticas de humo acre y los rincones en sombra donde el miedo florece, es momento de mirar hacia arriba, literalmente, porque en las ciudades medievales, la altura no solo daba mejor vista, también era símbolo de estatus. Las casas más elevadas, con sus ventanas con vitrales de colores, balcones de hierro forjado y fachadas decoradas con escudos familiares, pertenecían casi siempre a los mismos, los mercaderes adinerados y los grandes nombres del comercio urbano. Imagina, si puedes, alejarte por un instante del bullicio del mercado, cruzar un gran portón de madera reforzado con hierro y entrar en el mundo de uno de estos hombres. No un noble, no uno de linaje al menos, sino alguien que ha amasado fortuna vendiendo telas traídas de brujas, especias llegadas de Génova o sal en bruto extraída del sur. Lo primero que notas es el silencio, en contraste con el ruido exterior. El interior de la casa es casi sagrado. El suelo está cubierto con tapices de lana gruesa que amortiguan cada paso. Las paredes, revestidas de madera oscura, conservan el calor mejor que la piedra desnuda. Hay una chimenea encendida, aunque no hace frío. Es costumbre y símbolo. Sobre la repisa, una fila de cálices de estaño y plata cuidadosamente alineados. Junto a ellos, rollos de pergamino con los últimos balances de venta, cartas de socios comerciales. Y quizás si la fortuna ha sonreído un manuscrito ilustrado recién adquirido, solo para leer antes de dormir. El mercader no trabaja con sus manos. Lo hizo de joven, quizás. Pero ahora su tarea es más mental que física. Pasa horas en la sala de reuniones, negociando con visitantes, discutiendo términos, firmando acuerdos. No habla con campesinos, pero sí con varones, clérigos e incluso banqueros. Su riqueza le ha dado algo aún más valioso que el oro: influencia. Y su casa lo refleja. En el comedor hay una gran mesa de madera tallada con figuras mitológicas. Los bancos están acolchados con piel de cabra. En la pared, una alfombra flamenca representa una escena bíblica, no tanto por devoción como por prestigio. Se encienden velas aromáticas al atardecer, no para alejar los malos olores, aquí no huele mal, sino para crear ambiente. Su cocina está al mando de un cocinero personal. Se sirven carnes que no verás en la mesa de un zapatero: conejo especiado, pato con miel, estofado de ciervo. Las especias canela, clavo, nuez moscada son más caras que el vino, y el vino fluye, traído en barriles desde Borgoña, almacenado en una bodega que siempre permanece fresca y con la luz apenas justa. En el segundo piso, la recámara. Una cama amplia con dosel, cortinas gruesas y colchones de plumas. Junto a la cama, una mesa baja con una jarra de agua limpia, algo raro en estos tiempos, y un pequeño espejo pulido. También hay ropa doblada con cuidado, túnicas de lino fino, zapatos de cuero que han sido suavizados con grasa animal y una capa para salir al anochecer, si acaso lo desea.
Los sonidos aquí son distintos. Se oyen las risas discretas de criados conversando a media voz, el tic-tac irregular de una clepsidra de agua, el crujir de la madera vieja bajo el peso de los pasos. Nada grita pobreza. Todo susurra poder. Pero este hombre no es noble. No tiene tierras por herencia ni blasones heredados. Su poder es reciente, urbano, adquirido a través del comercio y la astucia. Y por eso vive siempre en tensión, entre el respeto que se ha ganado y el recelo que aún despierta entre quienes nacieron con más apellido que monedas. Lo veremos más de cerca. En la siguiente parte conocerá su rutina diaria, los círculos en los que se mueve y los pequeños lujos y vigilias que acompañan su vida detrás de esas gruesas paredes de madera tallada. El arte de negociar en silencio. La jornada de un mercader medieval. El mercader se despierta con la luz del sol colándose entre los pliegues gruesos del cortinaje. No se levanta de golpe. Se queda unos minutos más recostado, no por pereza, sino por costumbre. Escucha, evalúa. En el piso inferior ya suena la vajilla, sus sirvientes preparan el desayuno. También se oye la escoba barriendo el pasillo de madera, es señal de que todo está en orden. Se incorpora lentamente. Un criado le acerca una jofaína con agua templada y una toalla de lino. Se lava el rostro, se peina la barba con un peine de hueso y se viste con túnica limpia. No usará su capa cara hoy. Es día de reuniones, no de exhibiciones. Prefiere algo sobrio, pero elegante. En el comedor le espera pan de centeno, queso curado, una copa de vino suave. Nada de excesos. El mercader sabe que el lujo está en la discreción, no en la ostentación. Mientras come, repasa en voz baja los nombres del día. Un tejedor que pide adelanto. Un emisario de un monasterio que busca comprar papel. Y el recaudador de impuestos que ha citado una revisión de registros. La mañana comienza en su estudio. Allí, sobre un escritorio de roble oscuro, descansan varias cartas que llegaron en los últimos días. Una es de su socio en Marsella, con noticias sobre un cargamento de azúcar que ha sido retenido por una tormenta. Otra, de un sobrino que estudia en Bolonia, le pide apoyo económico para libros raros. El mercader lee sin prisa, toma nota en su propio sistema de símbolos y luego dicta al escribano una respuesta breve y diplomática. Nada se escribe de su puño y letra. Cada palabra oficial pasa por una pluma ajena, una voz ajena. Su silencio es parte de su poder. Antes del mediodía, camina hasta la logia comercial, donde se reúnen los hombres como él, aquellos que no tienen título, pero manejan las rutas que alimentan a la ciudad. La logia no es un edificio ostentoso, es un espacio amplio, ventilado, con mesas bajas, bancos lisos y mucha sombra. Allí se negocia sin gritos. Una mirada, una pausa, un gesto de desaprobación dicen más que 100 palabras. El mercader habla con un vendedor de hierro del norte. Le ofrece pagar menos si acepta envío diferido. El otro duda. El mercader espera. Mide el silencio. Aceptan el trato. Se estrechan la mano. Nadie más interrumpe. Nadie necesita hacerlo. Después, el mercader regresa a su casa para almorzar. La comida es más abundante que el desayuno, pero sigue siendo comedida. Un guiso de cordero con especias, pan caliente, un poco de fruta seca. La conversación en la mesa es discreta. Sus hijos, si los tiene, han sido educados para hablar cuando se les dirige la palabra. Su esposa se ocupa de los asuntos domésticos con precisión casi matemática. Él no alza la voz. Nunca lo necesita. Por la tarde, acude a la iglesia. No por devoción profunda, aunque sí respeta los rituales, sino por estrategia.
Allí se encuentra con el prior, un hombre sabio que también controla tierras y cuyo consejo llega a oídos del obispo. El mercader dona ocasionalmente para obras de caridad, ayuda a financiar la reparación de un altar o la compra de un incensario nuevo. A cambio, escucha lo que otros no oyen. Rumores de pleitos entre nobles, decisiones que se tomarán en el cabildo, peticiones de préstamos que pronto se harán oficiales. La iglesia es más que fe, es una red. Al anochecer, vuelve a su hogar. La luz del crepúsculo entra en diagonal por las ventanas altas. Las velas ya están encendidas. Su asistente le resume los mensajes del día. Una deuda ha sido saldada, un barco ha llegado al puerto, un artesano ha enfermado y su taller quedará vacío. Buena oportunidad para adquirirlo barato. El mercader asiente. Da instrucciones breves. Cierra los ojos por un momento. Todo sigue en movimiento. Después de la cena más sobria que el almuerzo, se retira a su estudio. No lee libros de aventuras. Revisa mapas, listas de precios, rutas marítimas. Observa las estrellas, no por romanticismo, sino para prever el clima de la semana. Es un lector del mundo, no de historias. Antes de dormir, camina en silencio por el pasillo largo de su casa. Observa que las puertas estén cerradas, que las lámparas estén apagadas. Su mundo es orden. Y si ese orden se mantiene, su fortuna también lo hará. Así transcurre la vida diaria del mercader. Una existencia sin espinas a la vista, pero no por ello libre de tensiones. Una vida que no apesta a cloaca ni a peste, pero que sí huele constantemente a cálculo. El arte del poder sin corona, cenas, pactos y alianzas invisibles. La ciudad duerme para muchos, pero no para todos. Cuando las campanas marcan la 6:00 de la tarde y los trabajadores cierran sus tiendas, cuando los aprendices se lavan las manos manchadas de tinta o cuero y los pregoneros guardan sus voces, comienza un ritual más reservado. Las puertas más pesadas de la ciudad, aquellas que no chirrían, que están bien aceitadas, se abren lentamente para recibir a unos pocos invitados selectos. No hay trompetas ni escoltas, solo carruajes discretos, capas sobrias y pasos seguros. Uno de estos lugares es el salón privado de nuestro mercader. La cena ha sido preparada desde media tarde, no por cantidad, sino por presentación. Platos que impresionan sin parecer ostentosos. Quesos traídos de monasterios lejanos, vino que ha viajado semanas desde el sur de Francia, y pan recién horneado por un panadero contratado exclusivamente para estas veladas. Las velas se colocan en puntos estratégicos, no tanto para iluminar, sino para proyectar sombras suaves en los rostros, creando ese ambiente de secreto y confianza forzada. Los invitados son 3 o 4. Nunca más. Un maestro de gremio, un notario con influencia en el consejo local, quizá un emisario del obispo o un joven noble con deudas urgentes. Nadie ríe en voz alta, nadie habla sin pensar. Cada palabra, cada silencio es parte del intercambio. No hay actas ni registros. Lo que se dice aquí se negocia con la memoria y con el peso de las miradas. Hablan del puerto, de las tasas que podrían subir si el consejo así lo decide, del rumor de que la próxima elección del alguacil será manipulada, de un cargamento de vino que ha desaparecido sospechosamente en el camino hacia el norte, de si conviene o no apoyar al nuevo artesano de paños que ha comenzado a robar clientes, y si ese apoyo implicaría una suma discreta para abrir una segunda tienda justo al lado. La ciudad se gobierna desde aquí, no desde el castillo, ni desde el altar, sino desde estos encuentros envueltos en lino y aromas de manzana asada. El poder no se grita, se murmura.
No se impone con fuerza. Se desliza, con modales, entre cucharadas de estofado y brindis por acuerdos tácitos. Y luego están las alianzas más sutiles. El mercader sabe que su hija está en edad de casarse. Uno de los invitados tiene un hijo que estudia leyes en otra ciudad. No se habla directamente de eso, pero las miradas se cruzan. Las frases se construyen con doble intención. Un matrimonio no solo une dos casas, consolida intereses, crea nuevas rutas de comercio, cambia el equilibrio en la balanza de favores. Si el joven es obediente, si la dote es razonable, si la sangre no es del todo indeseada, puede nacer algo más que una familia. Y si no, hay otras formas de asegurar lealtad. Préstamos con interés simbólico, perdón de deudas, promesas de protección en disputas legales. Nada queda al azar. Incluso la cortesía tiene precio. Cuando la cena concluye, uno de los invitados se queda unos minutos más. Simula revisar un pergamino, pero en realidad plantea algo más delicado. Hay una disputa entre dos gremios y uno de ellos amenaza con abandonar la ciudad. El mercader escucha, asiente. Dice que lo pensará. En realidad, ya ha decidido, pero no lo hará saber aún. Mostrar decisión demasiado pronto es tan peligroso como mostrar duda. Los criados recogen la mesa. El salón vuelve a quedar en silencio. Solo la lámpara de aceite sigue encendida junto a una estantería repleta de objetos. Un astrolabio, un pequeño crucifijo, una concha del Camino de Santiago, una cuenta de ámbar, souvenirs de un hombre que no viaja, pero cuya influencia sí lo hace. Mañana, todo seguirá igual para el resto de la ciudad. Los mercados abrirán, los zapateros golpearán sus hormas, las lavanderas frotarán ropa en el río. Pero en realidad, algo ha cambiado. Una decisión se ha sembrado. Un precio ha sido pactado. Un destino ha comenzado a tomar forma. Y todo, alrededor de una mesa silenciosa, con manteles bordados y palabras afiladas. La inmortalidad sin tumba real. Cómo un mercader construía su recuerdo El mercader, ya entrado en años, contempla en silencio el retrato que encargó meses atrás. Está colgado sobre la chimenea de su estudio, enmarcado en madera de nogal, con los colores aún vivos, su rostro ligeramente idealizado, sus anillos de sello visibles, un libro cerrado entre las manos, y el fondo neutro que evita cualquier distracción. No es un retrato para la vanidad inmediata, es un retrato para después, para cuando él ya no esté. A diferencia de los nobles, cuyos nombres están grabados en genealogías y capillas, los mercaderes deben construir su eternidad. Nadie se acuerda del hombre que vendía telas si no deja huella. Por eso, en la calma de la noche, este hombre piensa no solo en sus negocios, sino en cómo será recordado. A veces elige la vía religiosa, dona parte de su fortuna para construir una capilla lateral en la iglesia mayor. No lleva su rostro, pero sí su nombre, discretamente tallado en piedra o madera. El sacerdote, a cambio, se compromete a rezar por su alma durante los años venideros. Una misa a la semana, perpetua, para mantener viva una ausencia. Otras veces elige el camino de la educación. Funda una pequeña escuela para hijos de artesanos, donde se enseña a leer y a contar. No es altruismo puro, es también una forma de sembrar gratitud, de que el apellido no se desvanezca. Que el bisnieto de un zapatero aún pronuncie su nombre con respeto al mirar la placa de madera colgada junto al aula. Algunos incluso crean cofres sellados con instrucciones para ser abiertos en el futuro. Dentro, monedas, cartas, consejos para sus descendientes. Compra especias, no vino. Confía en el gremio de papel, no en los barberos. Y también, quizás, una confesión, un secreto.
algo que solo debía conocerse cuando él ya no pudiera ser interrogado, pero no todos sus esfuerzos son tan visibles. Algunos se centran en su familia, aseguran matrimonios estratégicos, escriben testamentos con precisión obsesiva, detallan cómo debe vestirse su viuda durante el luto, qué colores usar, cuántas veces asistir a misa. Establecen reglas para sus nietos, pautas de conducta, prohibiciones. No quieren solo dejar bienes, quieren dejar forma. Y están los libros. Algunos mandan copiar manuscritos raros. Pagan a monjes ilustradores para embellecer los márgenes, añaden dedicatorias con su nombre y fecha y los guardan en cofres de madera envueltos en paños suaves. Son regalos para el tiempo. Saben que algún día alguien abrirá ese libro y leerá su nombre. Una especie de resurrección callada. La ciudad, por fuera, cambia lentamente. Nuevas generaciones nacen. Las calles se ensanchan. Los gremios se renuevan. Pero entre los muros altos, en la penumbra de ciertas salas, en los registros de papel viejo, el mercader aún respira. Su voz está en las instrucciones que dejó. Su rostro en la pintura que resistió el humo de siglos. Su nombre en el mármol ya carcomido por la humedad. No necesitó espada ni corona, solo cálculo, silencio, persistencia. Así, mientras la mayoría de los hombres pasaban anónimos por la historia, él se aseguró de permanecer, no como héroe ni como santo, sino como lo que fue. Un arquitecto paciente del poder que construyó no castillos, sino memoria, y en ese eco sigue vivo. Y así terminamos nuestro viaje por la ciudad medieval, en este canal llamado Una historia aburrida, un mundo que a veces imaginamos con romanticismo, con calles empedradas, faroles tenues y campanas resonando a lo lejos, pero que, en realidad, era un universo complejo, rugoso, contradictorio. Un lugar donde la suciedad y el ruido eran la norma, donde la peste acechaba en cada esquina y donde las jerarquías no solo se veían, sino que se respiraban. Hoy caminamos junto a un joven aprendiz de zapatero, con los dedos llagados y los sueños tensos como el cuero que manipulaba cada día. Vimos de cerca el trabajo de un barbero cirujano, mitad médico, mitad verdugo, intentando curar en un tiempo donde la ciencia apenas despertaba. Descubrimos los ritos, las campanas, las creencias que cruzaban la delgada línea entre fe y superstición. Y finalmente, entramos en la casa silenciosa de un mercader rico, donde el poder no gritaba, pero gobernaba. Cada rincón, cada personaje nos mostró cómo se vivía realmente en aquellos siglos de piedra y humo. Y también nos recordó algo importante, que detrás de cada gran época de la historia siempre hay detalles pequeños, a veces sucios, a veces incómodos, pero profundamente humanos. Ahora que el viaje ha llegado a su fin, tal vez sientas tus párpados más pesados. O quizá tu mente sigue recorriendo esas calles estrechas y húmedas, entre el sonido apagado de herraduras lejanas y el eco de voces olvidadas. Sea como sea, te agradezco por acompañarme. Y si este tipo de contenido te ayuda a relajarte, a dormir o simplemente a viajar sin moverte, te invito a suscribirte al canal y dejarle like a este video. También puedes comentar desde qué país me estás escuchando y qué hora es allá. Mientras cierras los ojos, nos encontraremos pronto en otra historia aburrida. Hasta entonces, que descanses.